Nomi, yo quiero saber qué dice la Biblia sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? La Biblia dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También aquí en la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vive conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Lo que te leí aquí en la Biblia lo dijo todo. Dios quiere que tú andes en el Espíritu, que tú vivas en el Espíritu, porque por tus frutos te van a conocer. Amén. Dios quiere que tú andes en amor, en paz, en fe, perdonando, amando, haciendo su voluntad, caminando en santidad, en obediencia. Amén. Porque ocuparse en el Espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Si tú quieres agradar a Dios y alcanzar la vida eterna, tú tienes que vivir en el Espíritu, no en la carne, porque andar en la carne te contamina, te daña, te mata espiritualmente. Si tú quieres ganar el cielo y recibir muchas bendiciones, tienes que andar en el Espíritu.